El joven viajero de Cunayala, la historia del Saila, Olodibdikinja Herrera. En la hermosa isla de Nurdú, hoy conocida como Ailigandí, nació el 9 de enero de 1909 un niño destinado a convertirse en leyenda, Olodibdikinja Herrera, el hombre que el pueblo recordaría como el padre del Gamu Burwi. Desde muy joven, Olodibdikinja acompañaba a su padre en viajes por las islas de Cunayala, aprendiendo los secretos de su cultura. En la isla Tigir, conoció a su maestro de Gamu Burwi, que más tarde se convertiría en símbolo de su vida. El nombre del maestro se desconoce, pero su historia no solo fue de música y enseñanza. En 1925, cuando estalló la Revolución Kuna, el joven Olodibdikinja, con apenas 16 años, quiso unirse al combate. El gran cacique Simral Colman, al ver su juventud, le dio otra misión: ser espía. Sigiloso y valiente, se infiltró en los campamentos enemigos en la isla de Ukupseni, obteniendo información crucial que ayudó a los líderes a planear su victoria. Muchos lo conocieron entonces como el joven viajero, el que cruzaba mares en cayuco para proteger a su pueblo. Después de la revolución, el Saila Olodibdikinja dedicó su vida a lo que más amaba: enseñar la música y la danza kuna. Recorrió las islas, flauta en mano, inspirando a jóvenes y niños a mantener viva la identidad de Cunayala. Su casa en Ailigandí se llenaba de risas, melodías y pasos de danza. Era un maestro, un visionario, un líder querido y respetado. En su último viaje, mientras promovía la cultura en Madungandí, enfermó gravemente. Falleció el 11 de octubre de 1970, a los 61 años, dejando un legado que aún resuena entre las olas y los cantos del pueblo kuna. Muchos se preguntan por qué el nombre del Saila Olodibdikinja no aparece en la lista de los Urrigan que participaron en Vilani. Sus hijos explican que en aquella lista faltan varios nombres, y entre ellos está el del Saila Olodibdikinja. El motivo es claro: él actuó como espía, y su labor consistía en entregar directamente la información al cacique Colman. Hoy, 55 años después de su partida, Ailigandí recuerda con orgullo al gran Saila Olodibdikinja Herrera, maestro del Gamu Burwi, defensor de la cultura y espíritu eterno de Cunayala. Soy Turdaket Nega, y esta es una historia más de nuestra tierra, Cunayala.